Bienvenidos a nuestro primer podcast sobre educación. Hoy reflexionaremos sobre cómo la historia de la educación ha moldeado las prácticas pedagógicas actuales, desde la educación rural hasta la urbana, pasando por los cambios en metodologías y estrategias, y analizaremos qué hemos aprendido del pasado y cómo podemos transformar el futuro educativo. Para ello, contamos con la presencia de expertos en educación que nos ayudarán a comprender estos procesos históricos y su impacto en la enseñanza actual. Acompáñanos en esta conversación. La educación ha evolucionado a lo largo del tiempo, influenciada por modelos pedagógicos, contextos sociopolíticos y avances tecnológicos. Para entender esto mejor, hablemos con nuestro primer invitado, profesor Pedro Pablo Sepúlveda. En el contexto rural, ¿cómo ha evolucionado la educación a lo largo de la historia y qué desafíos persisten? Un saludo especial. Gracias por la invitación. Bueno, a lo largo del tiempo, muchas prácticas educativas tradicionales han permanecido, algunas con aciertos y otras que requieren transformación. Podemos decir que entre las más comunes encontramos la educación memorística, el modelo de enseñanza magistral y la evaluación estandarizada. Aunque estas estrategias han sido útiles en ciertos contextos y momentos, hoy sabemos, y gracias a teóricos como Piaget y Vygotsky, el aprendizaje es más práctico, activo y socialmente cimentado. Podemos decir que para mejorar estas prácticas debemos innovar las metodologías, haciendo que sean más participativas. Un ejemplo, en lugar de una simple memorización de contenidos, emplear estrategias de aprendizaje significativo que, según Ausubel, el estudiante debe relacionar los nuevos conocimientos con sus experiencias previas. En la actualidad persiste la enseñanza magistral, porque hay miedo al cambio, pero esta puede ser reemplazada por el diálogo, donde se potencie el pensamiento crítico, como lo propone Freire, en el que el docente no es solo un transmisor de información, sino un mediador de conocimiento, promoviendo la reflexión y la participación activa de los estudiantes. Por tanto, las evaluaciones deben dejar de ser cuantitativas y deben ser integradoras, como la evaluación formativa, donde el proceso de aprendizaje es más importante que el resultado final, permitiendo que el estudiante reciba retroalimentación constante y ajuste su aprendizaje de manera progresiva. Decir que una de las mayores evoluciones educativas ha sido las metodologías. Actualmente, las metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativa, entre otras, permiten que los estudiantes sean protagonistas de su propio proceso de formación, resolviendo situaciones del contexto, desarrollando competencias esenciales para la vida. Pero el impacto más innovador ha sido la llegada de las herramientas tecnológicas que juegan un papel fundamental. La incorporación de plataformas digitales, aulas virtuales y recursos interactivos permiten diversificar los métodos de enseñanza y mejorar el acceso a la educación, y especialmente en contextos rurales donde se tiene accesibilidad. Espero que la información haya sido muy significativo. Hasta pronto. Vamos con nuestra segunda pregunta. Esta pregunta es para el profesor Osmar Delgado. Profesor, la educación tradicional ha sido criticada por su enfoque rígido. ¿Cómo han cambiado las metodologías pedagógicas desde los modelos antiguos hasta la educación moderna? Bueno, mira, para dar respuesta a esta pregunta, pues pienso que la evolución de las metodologías pedagógicas desde los modelos tradicionales hasta la educación moderna refleja un cambio profundo, sobre todo en la forma de entender el aprendizaje y su propósito, ¿verdad? La educación tradicional, así pues como lo señala Offenbach, estaba basada en estructuras rígidas
donde sabemos que el maestro era el centro del proceso educativo y actuaba como una figura allí autoritaria que transmitía siempre esos conocimientos de manera muy vertical, y que los estudiantes pues ellos asumían era un rol pasivo y que se centraban sobre todo era en la memorización y la repetición. Este modelo que fue heredado de contextos históricos marcado por la necesidad de formar individuos para unas estructuras sociales jerárquicas, dejaba poco espacio para la creatividad o el pensamiento crítico. Sin embargo, pues con el pasar del tiempo, especialmente por allá a partir de los siglos XIX, siglo XX, surgieron unos movimientos que cuestionaron esta rigidez. Pérez e Hidárraga, ellos pues destacaron, como en el caso de Colombia, que la educación comenzó a transformarse en respuesta a demandas sociales, esas demandas sociales más amplias, por ejemplo, adoptando enfoques que valoraban el contexto cultural, y también pues ese contexto donde habían necesidades individuales de los estudiantes. Paralelamente también sabemos que pues en este caso Maldonado resalta el papel de las pedagogías críticas que emergieron en Europa y América Latina como una respuesta al desencanto con los sistemas educativos tradicionales, promoviendo un aprendizaje sobre todo activo, un aprendizaje reflexivo, emancipador. Pues en la actualidad sabemos que estas corrientes han dado lugar a unas metodologías modernas que integran lo que es la tecnología, integran también lo que es el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje colaborativo, y también esos enfoques personalizados, pues permitiendo, pues ya sabemos que estos estudiantes sean protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y que ellos pues respondan así a las exigencias de un mundo globalizado, y que está pues en una constante transformación. Pues pienso que de esta manera pues estoy dando pues esa respuesta a tu pregunta. Gracias. Esta última pregunta va dirigida para la docente Dayana. ¿Cuáles han sido los principales hitos históricos que han definido la educación en Colombia y su impacto en la pedagogía actual? Bueno, para dar respuesta a tu pregunta y después de realizar pues una revisión histórica de los principales hitos y transformaciones del sistema educativo, es importante mencionar que aún existen prácticas pedagógicas tradicionales que son muy notorias en el proceso pues de enseñanza, y es muy importante dentro de la labor como docentes resignificarlas. Una de ellas es el aprendizaje memorístico, y vamos a hacer énfasis en la resignificación de esta práctica. Es muy común dentro de las aulas de clase que los estudiantes se aprendan de memoria una cantidad de datos de las diferentes asignaturas para responder una evaluación, y después se le olvida todo. Por ejemplo, en la escuela nos hacen aprender todos los huesos del cuerpo humano, pero nunca nos hacen cuestionar el cuidado que debemos tener para fortalecerlos y prevenir enfermedades. Así muchos otros ejemplos de diferentes asignaturas, como el de Ciencias Sociales. Nos hacen aprender el nombre de todos los ríos de Colombia, pero nunca nos hacen cuestionar la importancia del cuidado de los páramos, de los ríos y la producción de agua. De acuerdo pues con lo anteriormente mencionado, se puede decir que el aprendizaje memorístico hay que reemplazarlos por las preguntas. El papel de todo buen maestro es preguntar, hacer que el estudiante cuestione el objetivo que lo procede, el contexto y las contradicciones que se presentan en él. El maestro debe diseñar acertijos, analogías, dilemas, metáforas que lleven pues al estudiante a imaginar otras realidades a través de su propio conocimiento, a través de las preguntas que se cultivan el conocimiento. De cierta manera es necesario justificar nuestra existencia y el paso por este mundo. Todo es posible a través de unas buenas preguntas. La pregunta es el abono esencial de una mente despierta, creativa y libre sin potentes y poderosas motivaciones. La inteligencia se irá apagando, la falta, la llama, la gasolina del conocimiento
Son preguntas que nos rondan en nuestra cabeza y que cada día nos aterrizan o nos cuestionan sobre los cambios que ha tenido la educación. La historia nos enseña que la educación es un proceso en constante transformación. Comprender su evolución nos permite identificar qué prácticas debemos mantener, cuáles mejorar y cuáles innovar. Agradecemos a nuestros invitados por sus valiosos aportes y a ustedes por acompañarnos en esta reflexión. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.